Mi nombre es Raúl Martínez y hoy en Anatomía en 10 minutos, Anatomía General 2, donde hablaremos sobre osteología, miología y artrología básica. Hablando de osteología, la osteología es el estudio del tejido óseo, ¿no? El tejido óseo es un tejido conectivo especializado cuya función principal es la función de sostén y de protección de órganos en el cuerpo humano. También conforma parte de la parte pasiva o el segmento pasivo de la locomoción. Tiene una función hematopoyética, o sea, de formar elementos formes de la sangre, y mantiene el homeostasis cálcico y de fósforo y de magnesio en el cuerpo, ¿no? Como ustedes saben, el tejido óseo está compuesto por células y por una matriz ósea que es conocida como osteoide, que básicamente es fibras colágenas y algunos minerales, ¿no? Estas células entre diferentes que tenemos son células conectivas especializadas que se encargan de mantener al tejido óseo en remodelado. Muy bien, el esqueleto humano está conformado por 206 huesos aproximadamente. Este esqueleto humano lo podemos dividir anatómicamente en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, de tal manera que el esqueleto apendicular se mantiene unido mediante las cinturas, que hay dos, la escapular y la pélvica, al esqueleto axial. Este esqueleto axial está conformado por los huesos del cráneo, que son en total 22, el hueso hioides, que es un hueso flotante que está en el cuello, la columna vertebral, que es un total de 26 huesos, y la caja torácica, que son 25 huesos, ¿no? Y el esqueleto apendicular forma el esqueleto del miembro superior y el miembro inferior. Entre ellos 64 huesos para el miembro superior y para el miembro inferior 62 huesos. La clasificación de los huesos en el ser humano principalmente se basa en sus dimensiones, la longitud, espesor y el ancho. Si predomina la longitud, a esto se le llama huesos largos. Los huesos largos están caracterizados por tener dos extremos, conocido como epífisis, y un extremo largo que los une las dos epífisis, llamado diáfisis. Y entre la diáfisis y las epífisis, un tejido óseo llamado metáfisis, que vendría a ser el cuello técnicamente, ¿no? También tenemos los huesos planos, donde predomina el ancho. Por acá tenemos el hueso ilíaco. Estos huesos planos son caracterizados por tener amplio, abundante tejido óseo esponjoso, del cual incluso se puede extirpar para hacer biopsias, ¿no? Tenemos huesos cortos, donde predominan las tres dimensiones, de tal manera que son casi cuboideos. Tenemos huesos irregulares, donde no hay ninguna dimensión y su morfología no es exacta. Y hay otros tipos de huesos, por ejemplo los huesos sesamoideos, como este hueso que es la rótula. Son huesos que tienen forma de semilla de sésamo o de ajonjolí y que están dentro de tendones. También tenemos huesos accesorios, como los que tenemos variantes en el pie, como el hueso trígono. Los huesos wormianos o huesos suturales, que son huesos que completan las suturas en el cráneo. Los mismos osículos se les clasifica aparte, son los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Y los huesos neumatizados son aquellos huesos que tienen cavidades aéreas, ¿no? Como este hueso, que es el hueso maxilar. Según la estructura, el hueso como tal lo podemos dividir en tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto, como vamos a ver histológicamente, en la parte más externa, y el tejido óseo esponjoso está en la parte más interna. El tejido óseo compacto está formado por un sistema llamado sistema de Havers, ¿no? Que son unas láminas concéntricas óseas que están alrededor de un conducto central llamado conducto de Havers y que se comunica con los otros sistemas mediante conductos de Volkmann, y mediante estos conductos proviene la irrigación para nutrir al tejido óseo, ¿no? Muy bien, y el tejido óseo esponjoso está compuesto por trabéculas óseas, en la cual se encuentra la médula ósea roja en un tejido especial llamado diploe, que se encuentra principalmente en los huesos del cráneo. Además, también, como podemos ver acá, en el tejido óseo compacto está anexo un tejido conectivo llamado periósteo, que tiene unas fibras de anclaje llamadas fibras de Sharpe. Este tejido perióstico tiene inervación somática y da inervación sensitiva a los huesos, y por esa razón los huesos llegan a doler, ¿no? ¿Qué accidentes de la superficie del hueso podemos encontrar? Podemos encontrar accidentes como protrusiones o salientes o superficies ásperas, entre las cuales tenemos las salientes articulares, por ejemplo los cóndilos, las cabezas, las caras articulares. Tenemos superficies extraarticulares, que son accidentes que no van a intervenir en articulaciones, como las tuberosidades, las tubérculos, las eminencias, las apófisis en caso de las vértebras, por ejemplo, los epicóndilos, las crestas, las líneas, las espinas y las protuberancias.
Pero también podemos tener depresiones, o también conocido como fosas. Estas depresiones pueden ser no articulares como canales o surcos o correderas cuando están cerrados por ligamentos, fosas que son depresiones amplias pero no muy profundas, escotaduras que son depresiones cortas, pequeñas, y también podemos tener agujeros, ¿no? Esos agujeros usualmente son conductos o forámenes, pero también hay agujeros nutricios para poder dejar ingresar a los elementos vasculonerviosos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este hueso largo tenemos la arteria epifisiaria, que va a ir a la epífisis, la arteria perióstica, que va a ir a nutrir al periósteo y por consiguiente a la parte externa del tejido óseo compacto, y la arteria nutricia, que va a irrigar a la cavidad medular de un hueso, ¿no? En la parte de miología, que es el estudio de los músculos, como ustedes saben, el músculo se divide en tejido muscular estriado y tejido muscular liso, ¿no? El tejido muscular liso es un tejido muscular involuntario que se encuentra más que todo en las vísceras. El tejido muscular estriado se puede dividir en esqueleto y cardíaco. Vamos a hablar del esquelético, ya que el cardíaco solo se encuentra en el corazón y no es voluntario, ¿no? El esquelético tiene un origen embriológico branquial u somítico. La gran parte de los músculos del cuerpo son de origen somítico. Tenemos una clasificación morfológica que no es muy relevante mencionarla, pero saber cómo la disposición de las fibras del músculo esquelético en el cuerpo es de manera diferente. Incluso su inserción puede variar. La contracción de ellos puede ser isométrica o isotónica. Y lo que ustedes deben saber sí o sí de cada músculo, es importante que hagan una tablita cuando hagan sus resúmenes, es el origen e inserción de cada músculo, la función y acción que estos realizan, la inervación que recibe y, si es posible, la irrigación que está recibiendo. Muy bien, el modo de inserción varía, ¿no? El modo de inserción puede ser una inserción proximal o distal, que es lo que mantiene al músculo en su lugar, ya que los músculos son los elementos activos de la locomoción. Este modo de inserción se le conoce como éntesis, que es un complejo mioligamentario que mantiene unido al músculo en una superficie ósea, ¿no? Como el tendón calcáneo, etc. Muy bien, este tendón, que es la parte terminal del músculo, que es la parte más aplanada de las aponeuroses cuando se han convergido y llegan al hueso, tienen varias formas tiene una variación morfológica, ¿no? De manera carnosa, tendinosa o tendinomusculares, o como arco fibroso, ¿no? Como acá tenemos el músculo elevador del ano. Muy bien, en la parte de la artrología es el estudio de las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos o más superficies óseas con grado variable de movimiento. Esas articulaciones tienen varios elementos, pero los principales que debemos conocer son los elementos duros, que son las superficies óseas que están en contacto, las superficies blandas, que son los elementos que rodean a las articulaciones. Tenemos elementos extraarticulares, por ejemplo la cápsula articular, los ligamentos que están afuera, e incluso tendones que están reforzando en el exterior, que también forman parte de la articulación como tal. Y entre elementos intraarticulares tenemos la misma cavidad articular, en la cual, en el caso de las articulaciones sinoviales, hay líquido sinovial, el cartílago articular, que es el que está revistiendo y que impide que esas superficies se contacten, la membrana sinovial, que está revistiendo la cavidad articular, el líquido sinovial como tal, y otros elementos que son variantes y que no siempre están presentes en todas las articulaciones, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es que se clasifican las articulaciones? Las articulaciones principalmente se clasifican en morfológicas y principalmente por su estructura o composición. O sea, qué tejido mantiene unida a los dos superficies óseas. Si es fibrosa, se llama sinfibrosis. Si es cartilaginosa, se llama sincondrosis. Si es hueso, se llama sinostosis. Si es muscular, se llama cisarcosis. Y las sinoviales, que son las más complejas, ¿no? Pero también puede ser por una amplitud de movimiento. Las que tienen movimiento reducido se llaman sinartrosis. Las semimóviles se llama anfiartrosis. Y las diartrosis, la que tiene movimiento amplio. Y por el número de caras articulares puede ser una articulación simple donde solo hay dos caras, o compuesta donde hay más de dos caras, compleja cuando hay varios elementos intraarticulares, por ejemplo en la rodilla, y combinada cuando varias articulaciones trabajan juntas para hacer un movimiento en conjunto, ¿no? Esas articulaciones por su desarrollo también se pueden clasificar en interrumpidas, con articulaciones por ejemplo las sinoviales que tienen una cavidad o las ininterrumpidas que no tienen cavidad. Las articulaciones de tipo, la clasificación funcional o dinámica o la clasificación biomecánica es en relación a la dirección de ese movimiento, ya que la vamos a ver al último. Muy bien, la clasificación morfológica o estructural tenemos las fibrosas, entre ellas tenemos a la sindesmosis, que básicamente son ligamentos, o por ejemplo las fontaneras en los recién nacidos. A estos ligamentos se le llama sindesmosis. A las articulaciones gonfosis o en clavija, por ejemplo entre los dientes y los alvéolos dentarios en la mandíbula. Las suturas, que hay de tipos varían de diferentes morfologías. Las cartilaginosas sin condrosis, tenemos entre ellos las hialinas, son cartílagos principalmente hialinos que están uniendo elementos óseos. Los encontrados de tipo sínfisis, ¿no? Entre ellas tenemos la sínfisis púbica, los cartílagos intervertebrales, etc.
pero también por su evolución o por su desarrollo ontogénico se puede clasificar en sincondrosis primaria o temporales. Por ejemplo, se articulan los cartílagos que luego se van a osificar para formar un hueso adulto completo, como están en los cartílagos epifisiarios, y la sincondrosis secundaria, que son las que van a ser permanentes, ¿ya? Que son, por ejemplo, las ínfisis o los discos intervertebrales, que siempre van a ser cartílagos durante toda la vida. La clasificación estructural también contempla las óseas, que son las articulaciones soldaduras óseas, que son casi inmóviles, que son, por ejemplo, las sincondrosis que se han osificado, por ejemplo, en el caso de los huesos largos entre la fisis y el hueso sacro, por ejemplo, o el mismo hueso coxal, y la cisarcosis, que son articulaciones técnicamente funcionales porque casi no hay contacto entre huesos, pero si esta lo hacen es en relación a un músculo. No tenemos dos en el cuerpo, una es la escápula torácica, entre la escápula y el músculo serrato anterior en las 10 primeras costillas, y el otro es la subdeltoidea. Muy bien, las articulaciones sinoviales tienen una estructura muy compleja, pero todas tienen principalmente estas tres partes. Uno es la parte más externa, que es la cápsula articular, que es una membrana fibrosa que está cubriendo todo y que es la envoltura de la articulación y que sirve de inserción a superficies óseas y al mismo cartílago articular. La membrana sinovial, que está revistiendo la cavidad articular y que sintetiza el líquido sinovial mediante estas células llamadas sinoviocitos y que producen y humectan y lubrican esta articulación. Y el cartílago articular, que es el elemento de cartílago hialino, que con un color blanco nacarado, que es avascular porque se nutre de líquido sinovial, y amortiguador, y evita la anquilosis, evita que esta superficie ósea entre en contacto con la otra y que provoque un desgaste conocido como artrosis. Muy bien, de estas se clasifican en base a las superficies articulares. Tenemos las artroides o deslizantes, que son superficies planas. Tenemos las trocleares o gínglimo o en bisagra, que tienen un solo eje de movimiento. Tenemos las esferoideas o enartroideas. Tenemos las cilíndricas, en las cuales hay una superficie cilíndrica que gira, también conocida como pivot o trocoide. Tenemos las articulaciones de tipo encaje recíproco en silla de montar o celar, que tienen dos ejes de movimiento. Y tenemos articulaciones elipsoideas o condilias, que tienen también dos ejes de movimiento y tienen una superficie ovoidea. Muy bien, otros elementos que tenemos dentro de las articulaciones son, por ejemplo, las vainas sinoviales, que por ejemplo encontramos en las manos y en los pies, que básicamente contienen líquido sinovial y permiten que los tendones se deslicen de manera lubricada. Por ejemplo, acá en los dedos de las manos, ¿no? Incluso tienen una irrigación independiente. Tenemos elementos, por ejemplo, en la rodilla, como las bursas sinoviales, que también tienen líquido sinovial. Los meniscos como tal, que son fibrocartílagos que completan las superficies cóncavas y convexas en la rodilla. Y las grasas, por ejemplo, la grasa de Hoffa, que es una grasa de amortiguación en el tendón, pero en el ligamento rotuliano. Muy bien, en la clasificación dinámica tenemos que las articulaciones tienen diferentes grados de libertad, hasta 3 grados de libertad, y los ejes de movimiento, según en los ejes de movimiento hay articulaciones uniaxiales, biaxiales o poliaxiales, y en base a sus ejes hay diferentes movimientos que vamos a ver más adelante. Además, estas articulaciones, como vemos, tienen un sistema de palancas en el cuerpo, que hay de 3 tipos, que se lo pueden revisar más adelante. Y los movimientos que se pueden realizar en una articulación son movimientos de tipo simple, son movimientos que implican solo una articulación, por ejemplo los movimientos de flexión y extensión, donde acortan y alargan un miembro. Los movimientos en caso en el pie se le llama dorsiflexión cuando acortan, y cuando extienden se llama plantiflexión o flexión plantar. Los movimientos de la columna de inclinación lateral o inclinación medial. Los movimientos cuando acercan a la línea media se llama aducción y los que alejan se llama abducción. En el caso de la mano, se puede usar como línea media, una línea que pasa a nivel del tercer dedo. Los movimientos de rotación, que son movimientos en un eje paralelo al mismo miembro, y hay rotación medial y lateral. Y los movimientos complejos o compuestos son aquellos movimientos que implican más de una articulación. Por ejemplo, el movimiento más complejo conocido es la circunducción, que solo pueden hacer las articulaciones esferoideas. Los movimientos de inversión, eversión en el tobillo. Inversión es cuando la cara interna del pie mira la línea media. Los movimientos de oposición y reposición, que solo se pueden hacer en el pulgar. Los movimientos de supinación, en el cual se muestra la palma de la mano. Los movimientos de pronación, donde se ve el dorso de la mano. También tenemos movimientos en el hombro como elevación y depresión, y movimientos en el hombro de retropulsión o retracción, y de antepulsión y protracción, igualito en la mandíbula. Muy bien, este es el resumen de la clasificación de articulaciones para que ustedes lo puedan revisar. Gracias por su atención. Pueden seguirnos en YouTube, o en Facebook, en Twitter o en Instagram. Vamos a publicar un video semanal de la anatomía en 10 minutos. Muchas gracias.